Un momento con el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 32. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto empieza con una parábola de dos hijos que el padre les dice, se llega al primero y le dice, ve a trabajar a mi viña. Y él responde, no voy, pero después se arrepintió y fue. Después le dijo al otro, ve a trabajar a mi viña. Y él respondió, voy, pero no fue. No hay duda que el énfasis de esta parábola y de este texto está en el arrepentimiento y en la conversión. El tema muy conocido en los evangelios. Por ejemplo, Lucas 13:1 en adelante. Recordemos ese texto, es muy conocido. Les dice Jesucristo, ¿pensáis que los galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? Y él les dice, no, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Otro texto, por ejemplo, el mismo Mateo capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran convertido en sayal y en ceniza, y se habrían convertido. Y recordemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, una parábola muy conocida, Lucas capítulo 15, versículos del 10 en adelante. El padre celebra no solamente el regreso del hijo a su padre, no, sino que el padre lo que celebra es el arrepentimiento, el haber tomado conciencia de su pecado. Recordemos, por ejemplo, cómo dice el hijo pródigo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Y eso es lo que lo impulsa a él a regresar al Padre. Por eso el Padre celebra ese arrepentimiento, ese tomar conciencia de su pecado y regresar al Padre. Eso es lo que el Padre celebra. Y cuando regresa, el Padre se llena de alegría. Este texto nos está invitando a la conversión, nos está invitando al arrepentimiento, nos está invitando a tomar conciencia de nuestro pecado. Si tomamos conciencia de nuestro pecado, podemos sentir la necesidad de regresar a Dios, podemos sentir la necesidad de regresar al Padre. Y por eso buscamos el sacramento de la reconciliación o los sacramentos de la iglesia para poder recibir de Jesucristo y de Dios todas aquellas gracias, dones, carismas que nos puedan hacer regresar al Padre. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.